Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, antes de comenzar mi discurso, quiero decir algo que ya se dijo. El pueblo dominicano creo que se siente satisfecho y muy orgulloso de la forma en que el presidente Danilo Medina se condujo en el fondo y en la forma en que lo hizo sobre este problema. Yo creo que cuando los países tienen problemas de este tipo, necesitan del liderazgo de su jefe de Estado, como lo demostró el presidente en Cuba. Así que no quería dejar de mencionarlo, pero este es un debate sobre el futuro de nuestro país y va más allá de cualquier asunto puntual que pudo haber ocurrido en Cuba. El debate sobre la sentencia del Tribunal Constitucional ha contribuido a que reflexionemos sobre el siguiente y preocupante dilema. ¿A dónde nos conducirá el deterioro social que resulta de una inmigración desbordada? ¿A un conflicto civil que ponga en peligro nuestra estabilidad social, independencia e instituciones democráticas? ¿O por el contrario, si esto no ocurriera, nos tocará ser testigos de un proceso de deterioro paulatino de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, de nuestro medio ambiente, hasta hundirnos en el atraso de nuestros vecinos? Estos indeseables desenlaces podrían ser realidad, pues nuestro país no tiene recursos para sacar a Haití de su secular pobreza y atraso. Al contrario, corremos el riesgo de ser arrastrados a una situación de caos social o a un paulatino deterioro social, institucional y medioambiental. Lo que acabamos de decir parecería alarmista, pero no será la primera vez que muchos eligen ser testigos indiferentes a las consecuencias de un proceso de deterioro social mientras no afecte a sus personas e intereses. Pero si bien estos procesos comienzan afectando a algunos grupos más vulnerables, de alguna manera terminarán impactando a un grupo más amplio y quizás a todo el mundo, pues cuando el barco se hunde, igual se ahogan los de segunda como los de primera clase. Resulta sorprendente que el Estado dominicano está actuando ilusa, peligrosa y irresponsablemente, como si contara con recursos suficientes para enfrentar la miseria ajena, además de la propia. Pero ¿puede este Estado ineficaz enfrentar la pobreza de 8 millones de haitianos indigentes cuando no ha sido capaz de resolver los problemas fundamentales y dar una vida digna a más de 3 millones de dominicanos muy pobres? El Estado dominicano parece ignorar que el 35% de la juventud dominicana está desempleada. El Estado dominicano parece ignorar que en el 2013 más de 1.500.000 dominicanos fueron catalogados por el mismísimo Banco Central de la República de ninis, o sea, que ni trabajan ni estudian, cifra que aumentó en un 14% ese año con respecto al 2012. Y también parece ignorar que la mayoría de la población se dedica a trabajos informales de bajísima productividad. Es hora, pues, que el Estado dominicano implemente políticas públicas para estimular el empleo de los dominicanos, con programas activos de entrenamiento y relocalización de dominicanos realmente pobres, incentivando a las empresas y a los empresarios para que los empleen y los entrenen. Pues en materia de empleos y servicios sociales, los dominicanos tienen que ir primero. Parece mentira que haya que hacer semejante declaración, pero hasta ahí han llegado las cosas.
Esta política de empleo ayudaría a reparar el daño social de haber cedido cientos de miles de puestos de trabajo a extranjeros, pues el desempleo desmoraliza, provoca vicios, hace perder habilidades y disciplina. Los más atrevidos enfrentan este drama social abandonando un país cuyo Estado no ha sido capaz de resolverle el problema del empleo a pesar de muchos años de crecimiento económico robusto. Es para que nos dé vergüenza. La política de proveer empleo es la manera más eficaz de combatir la pobreza de los dominicanos, pues a final de cuentas estamos convencidos que la actual política de subsidios sociales no resolverá nada, pues el Estado no podrá subsidiar a los millones de desempleados dominicanos, más millones de pobres haitianos. Y es que queramos o no, si las cosas siguen como van, tendremos que contar a millones de pobres haitianos, pues el Estado dominicano, ineficaz y desorganizado, no es capaz de proteger una frontera de 400 kilómetros. De ahí que este país está siendo ocupado lentamente. De acuerdo a la primera encuesta de inmigrantes elaborada por las Naciones Unidas, la población inmigrante es el 30% en Pedernales, el 23,3% en Elías Piña, el 22% en Independencia, casi el 19% en Montecristi, casi un 18% en Valverde y casi un 16% en la provincia de la Altagracia. De acuerdo a este mismo estudio de las Naciones Unidas, el 66% de los hogares inmigrantes en las zonas rurales está usando el carbón y la leña como combustible, un verdadero peligro para la supervivencia de nuestros bosques, ya que prácticamente no existen en el lado oeste de la isla. Nada bueno saldrá de esta ocupación de nuestro país. Sin embargo, los gobiernos dominicanos han tomado la política fácil de acomodarse y apaciguar, tratando de llevar el asunto lo mejor posible, acomodando la carga si se quisiera, pero una carga que no cargan ni las élites políticas ni las económicas, sino los dominicanos pobres. Y es una política miope, sin futuro y por ende carente de sentido, pues terminará cuando los haitianos y los dominicanos se empujen mutuamente por ocupar las camas de los hospitales públicos. En la historia, la política de acomodarse y apaciguar solamente ha llevado a graves conflictos. Es el caso del primer ministro británico Chamberlain, que intentó acomodarse y apaciguar a Hitler en vez de frenarlo en el momento oportuno. Lo que siguió fue una guerra, por no decir un matadero, que causó 60 millones de muertes. Y es que en asuntos de Estado, el jugar a no enfrentar los problemas no solamente resulta ridículamente tonto, sino sumamente peligroso y nada caritativo, dado los males que pueden desatarse. De ninguna manera abogamos por una política inhumana, nada más alejado de nuestros principios y nuestra formación educativa. Debemos ser humanos y desterrar todo odio. Y nada más alejado al ideario de Juan Pablo Duarte, que fundó el Estado Dominicano con el respeto a Dios y el amor por los demás. Pero igualmente debemos ser responsables y firmes y valientes para enfrentar los retos que tenemos frente a nosotros antes que sea demasiado tarde. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Estas últimas palabras no son mías, sino de Juan Pablo Duarte. Es hora de cerrar la frontera.
Es hora de construir una valla fronteriza que garantice el control de esta inmigración desbordada. Muchas gracias.